Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a... Bien, el día de hoy vamos a darle solución a esta guía del Comipems del 2020, la sección de matemáticas, pero en especial a esta guía que proporciona el Instituto Politécnico Nacional a sus estudiantes o aspirantes a sus prepas. Y agradezco a mi exalumna Valeria Quido que me hizo favor de proporcionarme este material. Y pues bueno, vamos a iniciar. Igual te comento, tengo solucionada matemáticas, física, química y biología de la UNAM, el Comipems de la UNAM. En la descripción te dejaré los enlaces y mucha suerte, ¿vale? Vamos a iniciar entonces. Bien, pues iniciamos en esta pregunta. Esta guía empieza en la pregunta 31, la sección de matemáticas. Dice, selecciona la opción que indica en qué orden se deben efectuar las operaciones para obtener el resultado de la expresión numérica. Y viene ahí, 12 paréntesis, 17 menos 9 elevado al cuadrado, todo entre la raíz cuadrada de 36 menos 64. Aquí tenemos 4 incisos en los cuales vienen los números de acuerdo a cómo se tienen que ir efectuando para obtener la solución. Te recomiendo que vayas descartando los que no. Por ejemplo, aquí, para poder hacer la división de este numerador entre el denominador, lo primero que hay que hacer es lo que está dentro del paréntesis, esta resta, simplificar todo lo que está arriba. 17 menos 9 haría primero la resta, que en este caso aquí lo llamamos como sustracción, ¿cierto? Entonces empezaría en el punto 2, empezaríamos con una resta, una sustracción. Entonces, por ejemplo, aquí lo que te recomiendo que vayas haciendo es eliminando algunos paréntesis. Por ejemplo, el A quedaría descartado, el inciso A, perdón, quedaría descartado, y por ejemplo, el inciso D también quedaría descartado, ¿cierto? Porque no empiezan con el punto 2. Ahora queda entre el B y el C. Hay que tratar de hacerlo en el menor tiempo. Recuerda que vas contra el reloj. Y después de que se haga esta resta, pues obviamente hay que hacer la potencia, elevar a la potencia. Y tendríamos entonces ahí el siguiente paso. La potencia, sería 1. Y entonces aquí ya nos podemos ir dando cuenta cuál es el resultado. Sería el inciso C. Tengo 2, 1 y podemos corroborar. Una vez que elevas esa potencia, multiplicas por 12. Entonces tendríamos como tercer paso la multiplicación por 12. Y aquí ya lo ves, 2, 1, 3. Comprobamos, se hace la suma que está dentro de la raíz, en este caso sería adición, sería el punto número 5 y pues ya, queda más que comprobado. De ahí se saca obviamente la raíz, que sería el paso 6, y después nos quedaría simplemente hacer la división del número que está arriba entre el que está abajo, que sería el paso número 4. Y entonces aquí vimos que fue el inciso C. Entonces te recomiendo que vayas descartando, vayas haciendo tus operaciones o tu procedimiento y vayas descartando para asegurar tu resultado y no hacer tanto procedimiento. Vamos a la pregunta 32. Dice, asocia el valor de H con la igualdad que le corresponde, ¿vale? Aquí en las igualdades tenemos 2, 4, 5 incisos, y en este caso, recuerda, estamos en una igualdad, está multiplicando dos binomios, x menos h multiplicado por x más 8. Vamos a ver cuáles son los valores que debe tomar h para que esta igualdad se vaya cumpliendo, ¿vale? Y así elegir uno de los incisos de la parte de abajo. Aquí te recomiendo que no hagas todas las operaciones, Lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicios es multiplicar el segundo término del primer paréntesis por el segundo término del segundo paréntesis. En este caso, tienes un negativo y un positivo, ¿cierto? Menos por más, por ley de signos, me da menos. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué número debe ser h para que multiplicado por 8 me dé 40? En este caso solamente hay una opción, que sería el 5 positivo. 5 por 8 me daría 40. Entonces, 1 iría con A. Aquí se lo voy a ir poniendo al lado, 1 con A, puedes ir haciendo esas anotaciones. Y aquí inmediatamente, fíjate, queda descartado el inciso B, queda descartado el inciso C y queda descartado el inciso E. Sin hacer tantas operaciones. El inciso A sería nuestra respuesta, solamente con 1. Ya si lo quieres corroborar un poquito más o se llega a repetir este 1A en dos incisos, vamos al siguiente. Tienes h, x más h multiplicado por x menos 8 y ahora aquí tienes un 40 positivo, ¿cierto? 40 positivo. Fíjate muy bien, dijimos que multiplicamos este término, tienes positivo por negativo, aquí obtienes
positivo. Ajá, sabemos que entonces por ley de los signos, este se debería de cambiar. Ajá, ¿qué número multiplicado? En este caso, que se le cambie el signo por menos 8 me da más 40. No hay otra opción más que este. Ajá, menos, ajá, que h sea menos 5. Este más y el menos del 5 sería menos 5. Menos 5 por menos 8 obtienes este 40. Y aquí lo vamos viendo. Tengo 2b, ¿cierto? Ajá, el 2 se completó con el B y pues ya nada más era para corroborar. Entonces, abusado con este tipo de exámenes, ajá, aquí te estoy dando varios tips para no hacer todas las operaciones, ajá, y no gastes todo tu tiempo y puedas aprovecharlo en otras asignaturas. Ajá, entonces vamos a la pregunta 33. Dice, ¿cuáles de las siguientes son medidas de tendencia central, subrayo, para una serie de mediciones, ¿vale? Entonces recordemos esa clase, medidas de tendencia central son aquellas que nos ayudan a aproximar un valor que tome un conjunto de datos, un valor central, y en este caso lo llamamos las 3 M's, no hay otra, ¿cierto? Aquí tenemos la moda, la media y la mediana. 3, 5 y 6. Voy a hacer tus incisos, que tengas uno que tenga estos 3 números, que en este caso sería el inciso de 3, 5 y 6. Y ya no hay vuelta atrás. Vamos a la pregunta 34. Dice, si el lado de un rombo mide 13 centímetros y su diagonal mayor mide 24 centímetros, entonces su diagonal menor mide X centímetros y la medida de su área es X centímetros cuadrados. Entonces aquí me piden encontrar la diagonal menor de este rombo y su área, ¿vale? Aquí sí vamos a hacer un calculito, pero fíjate, aquí ya tengo el rombo dibujado, entonces ahí te va el truco. Tengo la diagonal mayor en este caso sabemos que mide 24 y sabemos que aquí también se puede trazar otra diagonal, ¿cierto? Y hay un punto en que pasan esas dos diagonales y chocan. Y todos los lados de este rombo miden 13 centímetros. Lo voy a poner por acá, 13 centímetros, ¿vale? Y entonces puedo encontrar yo el valor de este vértice al centro. Si sé que la diagonal mayor mide 24 y es exactamente la mitad, entonces aquí tendríamos 12 centímetros, ¿vale? Para que con estos datos podamos encontrar la diagonal menor. ¿Qué me hace falta? Ajá, encontrar este segmento, de este punto central a este vértice. Si te das cuenta, se nos forma un triángulo rectángulo y aquí vamos a ocupar nosotros entonces Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras, recordemos el teorema de Pitágoras que nos ayuda a encontrar catetos o hipotenusa. En este caso, fíjate bien, ajá, tengo el ángulo de 90 grados por aquí. Por lo tanto, estos 13 centímetros serían mi hipotenusa, los 12 centímetros, ajá, puede ser mi cateto A y este puede ser mi cateto B, ajá, X o lo que llamaba cateto B, ajá, va a ser el segmento a conocer. Y dice entonces la fórmula que para encontrar un cateto, en este caso el cateto B, es la raíz cuadrada de la hipotenusa, ajá, en este caso son 13 al cuadrado, menos el valor del otro cateto, que sería 12 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, aquí lo vamos haciendo, saco raíz cuadrada primero, 13 al cuadrado, serían 169, ajá, menos 12 por 12 o 12 al cuadrado me da 144. Y aquí, si hacemos la resta, nos daría raíz cuadrada de 25, ajá, y si le saco la raíz cuadrada a 25, obtenemos que es 5. Entonces, el segmento del centro a este vértice son 5 centímetros, pero aquí me piden la diagonal menor, ajá, entonces sería el doble, todo este segmento, ajá, sería 2 veces este valor que acabamos de encontrar, que en este caso sería 10, ¿cierto? La diagonal entonces menor sería el doble de ese segmento de 5, sería 10. Aquí queda descartado inmediatamente el inciso D y el inciso A, ¿cierto? Estamos entonces entre el B y el C, que son los que tienen 10 y 10. Ahora, nos piden entonces que el otro valor va a ser el área, ¿cierto? Recordemos la fórmula para calcular el área de un rombo, que en este caso es diagonal mayor multiplicado por la diagonal menor, todo dividido entre
2. Mi diagonal mayor me lo daban como dato, era 24, multiplicado por la menor, que son 10, y todo dividido entre 2. 24 por 10 me da 240, entre 2 me daría 120, y sabemos que son centímetros cuadrados porque estamos encontrando el área. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería el inciso B, ¿vale? Vamos al siguiente. Si voy un poquito rápido y no vas tomando notas, no te preocupes, puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico y te puedo proporcionar este material así contestado como lo estoy haciendo, ¿vale? Vamos a la pregunta 35. Dice, de acuerdo con la siguiente información, contesta los reactivos del 35 a la 39. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. 35, considera un hexágono regular con un triángulo rectángulo en su interior, como el que vemos en la figura. El área del hexágono, aquí vamos ya a subrayar esto, el área son 810 centímetros cuadrados y su centro se localiza en el punto C, como aparece en la figura. Dice la primera pregunta, ¿cuántas diagonales tiene el hexágono? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en este hexágono? ¿Vale? Entonces, aquí vamos a ocupar una formulita que seguramente la viste en tus cursos de matemáticas, que es un medio multiplicado por n, que en este caso n es el número de lados que va a tener cualquier polígono regular, y en un paréntesis dice n menos 3. Entonces recuerda, n es el número de lados. Entonces dice un medio, en este caso como hablamos de un hexágono, se va a multiplicar por 6 y luego en un paréntesis dice n menos 3, o sea 6 menos 3. Lo único que hice fue cambiar n por el número de lados, ¿vale? Entonces tengo un medio multiplicado por 6 y luego dice la resta 6 menos 3 me daría 3, ¿vale? Multiplico, tendría 6 por 3 me da 18, 18 por un medio me daría 9. Por lo tanto, estamos hablando del inciso B, ¿vale? 18 medios, 18 entre 2 me da 9. Sería la respuesta el inciso B. Vamos a la pregunta 36. Dice, es la suma de las medidas de los ángulos interiores del hexágono, la suma de los ángulos interiores de un hexágono. Y aquí también nos vamos a una formulita que nos ayuda a encontrar los ángulos interiores de cualquier polígono para que la tengas en cuenta, no nada más para un hexágono, sino para cualquier polígono. n-2 multiplicado por 180, ¿cierto? n-2 por 180, donde n es el número de lados, en este caso es un hexágono, 6 menos 2, que me va a dar 4, y 4 multiplicado por 180 me va a dar 720, ¿cierto? Y entonces me voy a mis respuestas y en este caso sería el inciso de la respuesta. 720 grados suma los ángulos interiores de este hexágono, ¿va? Vamos a la pregunta 37. Dice, si cada lado del hexágono se representa por la literal n y su apotema por la literal x, entonces el producto de n por x tiene un valor de, vale, entonces aquí vamos a irnos al texto donde nos regalaban el área, ¿cierto? Aquí recordemos entonces la fórmula para calcular el área de un polígono regular de n lados es el perímetro por la apotema. En este caso me dicen que la apotema está representada por la letra X, entonces le pongo P por X, perímetro por apotema, y todo eso lo voy a dividir entre 2. Esa es la fórmula para calcular el área de un polígono, ¿vale? Entonces ahora, el área sí la conozco, el área es de 810, perdón, aquí lo tenemos, 810 centímetros cuadrados de área, entonces lo sustituimos, 810, y ahora el perímetro de un hexágono, en este caso, ¿cómo lo calculamos? Multiplicamos 6 por el número de lados, o 6 por n, perdón, que en este caso n sería lo que mide cada lado, 6 son los lados, n es lo que mide cada lado, multiplicado por x y todo esto dividido entre 2, ¿cierto? Ahora, pon mucha atención en esta ecuación que acabo de encontrar. 6n, que es el perímetro, por x, que es la apotema sobre 2, eso nos da el área, 810. Si te das cuenta, a nosotros nos están pidiendo encontrar n por x, ¿cierto? Que sería esto de acá, n por x, y eso es lo que vamos a despejar, ¿vale? N por x es igual a 810, y ahora aquí utilizamos operaciones inversas para despejarlo. Sabemos que si algo está dividiendo,
la operación inversa sería una multiplicación del lado izquierdo y del lado derecho, ajá, o simplemente decir que este 2 pasa multiplicando, el 2 que estaba dividiendo pasa multiplicando del otro lado, y este 6 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo de este lado, ¿cierto? Entonces tengo 810 por 2 me daría 1620, ajá, y todo esto dividido entre 6 me daría 270, ajá, la multiplicación. N por X me da 270 y por lo tanto sería el inciso C mi respuesta, ¿cierto? Si te van dando cuenta, aquí ya vamos haciendo un poquito más de cálculos para este ejercicio del 35 a la 39, ¿vale? 38 dice, si cada lado del hexágono se representa por la literal N, si cada lado se representa por la literal N, ajá, y su apotema por la literal X, el área del triángulo en el interior del hexágono mide el área del triángulo, aquí me están diciendo el área del triángulo en el interior del hexágono mide, y pues vamos a ver. Entonces tengo para el área de un triángulo, sabemos que es base por altura, todo entre 2. La ponemos por aquí. Me dice entonces que su base, si te das cuenta en la figura, lo voy a regresar un poquito, en la figura todo esto me dicen que mide n, ajá, por lo tanto la base del triángulo sería la mitad, sería n entre 2, ¿cierto? Entonces lo pongo en términos de este problema, la base sería n entre 2 multiplicado por la altura. La altura me dicen que la altura de este triángulo prácticamente es la apotema, ajá, del hexágono. Entonces sería n entre 2 por X, porque aquí me dicen que la apotema vale X y todo dividido entre 2, ¿cierto? Ahora, vamos a ver, entonces, ¿qué haríamos? Tengo n entre 2 por X, todo dividido entre 2. Aquí, por ejemplo, del problema pasado, sabemos que n por X, ajá, n por X nos dio 270. Abusados con ese tipo de problemas, cuando te dicen, con esta figura de tal a tal pregunta vas a contestar, ¿vale? Porque vas a tomar de los otros incisos, ajá, algunos datos, ajá, para ya no estar repitiendo. N por X ya lo sabíamos del otro ejercicio, era 270, todo esto lo divido entre 2 y luego dice entre 2 la fórmula, ¿cierto? Divido 270 entre 2, me daría 135, ajá, y luego dividido entre 2, me daría 67.5. Ajá, 67.5, entonces sería el área de este triángulo y sería el inciso B, mi respuesta correcta, 67.5 centímetros cuadrados. No olvides que si requieres este material, lo puedes pedir en los comentarios, o si tienes alguna duda específica, igual escribe en los comentarios y te la estaremos contestando lo más rápido que podamos. Pregunta 39, dice, si cada lado del hexágono se representa con la literal N y su apotema con la literal X, la hipotenusa del triángulo rectángulo en el interior del hexágono es igual a, vale, aquí ya tengo dibujado un hexágono, ajá, el hexágono me dice que cada lado se representa con la letra N, lo voy a poner por aquí, y su apotema con la literal X, o sea, de aquí sabemos que el apotema es de la mitad de uno de los segmentos a exactamente el centro del hexágono, del polígono en este caso, dice que se representa con la letra X, ¿cierto? Dice, la hipotenusa del triángulo rectángulo en el interior del hexágono es igual a, vale, entonces aquí nos damos cuenta primero que yo puedo formar, ajá, cuando tengo esta altura X, esta apotema, aquí prácticamente lo que tenemos son triángulos equiláteros, ¿cierto? Porque es un polígono regular, aquí se forman varios triángulos equiláteros, y entonces dice, la hipotenusa de cada triángulo rectángulo en el interior del hexágono es igual a H, C, N o X, me dice por acá. Entonces vamos a ver, si se supone que es un triángulo rectángulo, ajá, el que se forma con la altura o con el apotema, ajá, y este es un triángulo equilátero, este que está acá, y si de aquí mide n y es equilátero, por lo tanto aquí mide n también. Ahora, si nos damos cuenta, en ese triángulo rectángulo que es el que nos están pidiendo, ajá, entonces la hipotenusa
que es la diagonal, mide también n, ¿cierto? Y esa sería mi respuesta del inciso, o de la pregunta 39, el inciso C, la hipotenusa mide n, ¿vale? Prácticamente lo mismo que uno de los lados. Ahí tenemos la 39. Vamos a la pregunta 40. Y la pregunta 40, ya nos metemos un poquito de álgebra ahora. Dice, al simplificar la siguiente expresión, 3x menos 7 menos corchete 5x cuadrada menos 8x más 6 menos x paréntesis 9 menos 6x, cierro paréntesis, cierro corchete, se obtiene. Entonces, aquí hay que simplificarlo. Recuerda que para simplificar una expresión algebraica hay que sumar términos que son semejantes. Quiere decir que x cuadradas van con x cuadradas, x con x y números con números. Pero quitar primero los paréntesis, en este caso por jerarquía de operaciones. Por ejemplo, aquí tendría primero el corchete y dentro de este corchete lo que tiene ahora jerarquía, mayor jerarquía, es este paréntesis, donde me dice que este menos x está multiplicando al 9, pero también este menos x multiplica a menos 6. De esta forma, lo que no voy a tocar lo voy a bajar completamente igual, que sería este 3x menos 7, lo bajo completamente igual, menos, tengo un corchete, bajamos igual los 5x al cuadrado, menos 8x más 6, y aquí es donde vamos a quitar este paréntesis multiplicando. Menos x por 9 me daría menos 9x, menos x por menos 6, menos y menos me da más, sería 6x al cuadrado, porque x por x se suman los exponentes, y cierro este corchete. Ahora, dentro de este corchete puedo simplificar x cuadradas con x cuadradas y x con x y números con números, así, 5x cuadradas con las 6x. Lo que no vamos a utilizar lo bajo completamente igual, me quedaría 3x menos 7 menos, tengo el corchete y tengo 5 más 6 me daría 11x al cuadrado. Y ahora las x normales. Tengo menos 8, menos 9 me daría menos 17x. Y finalmente tenemos término solitario que es un más 6. Ahí hemos simplificado lo que está dentro del corchete. Ahora, si te das cuenta, fuera del corchete hay un signo negativo que va a alterar o va a multiplicar a todo lo que está dentro del corchete. Nos quedaría 3x menos 7, lo bajo. Y ahora, este menos por el más del 11 me daría menos 11x al cuadrado. Este menos de afuera por el menos del 17 me daría más 17x. Menos por más me daría menos 6. Y ahora sí, ya nada más nos queda simplificar. Tenemos primeramente menos 11x al cuadrado, que no tienen con quién sumarse, las bajamos completamente igual, menos 11x al cuadrado. Fíjate, aquí ya sin hacer suma, ya sabrías que el inciso o la respuesta correcta sería el inciso D, ¿cierto? Es el único que empieza con menos 11x al cuadrado. Aquí tienes x cuadradas, menos 5x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces, si se te presenta algo así, ya no sumes, ya no estés gastando tu tiempo en simplificar, simplemente no hay otra respuesta, ¿vale? Te recomiendo eso mucho en este tipo de exámenes. Vamos a la 41. Dice, es la factorización del trinomio x al cuadrado más 8x más 15 igual a 0, ¿vale? Entonces, para factorizar rápidamente, sabemos que vamos a abrir dos paréntesis, igualar todo a 0, o por el momento vamos a dejarlo así, porque ni uno está igualado al 0. Ahora, sacamos raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de x al cuadrado me daría x, y lo separo en ambos paréntesis. Para saber qué signos van a tener estos paréntesis o estos factores, vamos a multiplicar el signo del primer término, que es positivo, por el signo del segundo término, que es positivo, me daría positivo. Y en este caso, para el segundo, me daría positivo del segundo término por positivo del tercer término, me daría positivo. Ahora, buscas dos números multiplicados que te den el tercer término, que en este caso es 15, pero que al mismo tiempo esos dos números sumados o restados te den 8. No hay otra combinación más que 3 por 5, que me daría 15, o 5 por 3, que me daría 15, y 5 más 3 me da 8. Por lo tanto, vemos en los incisos y sería este, ¿cierto? Los dos positivos, x más 3 multiplicado por x más 5, me daría
la factorización del trinomio que estamos trabajando de la parte de arriba, ¿vale? Vamos a la pregunta 42. Dice, relaciona las ecuaciones de segundo grado con su solución. Ajá, entonces tengo aquí 3 ecuaciones y vamos a encontrarle su solución. Entonces, rápidamente, en la número 1, en la número 1 tienes una ecuación cuadrática incompleta. Vamos a encontrar el valor de la x cuadrada y vamos a hacerlo mediante despeje. Entonces, me queda 4x al cuadrado es igual, menos 16 que está restando, lo paso del otro lado como suma, como más 16, y 4 que está multiplicando a la x lo paso dividiendo. Entonces me quedaría 16 entre 4. Esto me da 16 entre 4, me da 4. Y finalmente, para quitarle el cuadrado de la potencia, lo vamos a hacer con una raíz, que sería su operación inversa. Raíz cuadrada de 4, sabemos que tiene 2 soluciones, una que sería positivo 2 y el otro que sería negativo 2. Perdón, aquí le puse 4, pero es 2. Porque menos 2 por menos 2 me da 4 y 2 por 2 también me da 4. Entonces, el 1 iría con el C, ¿cierto? Aquí tendría 1C. Y entonces, inmediatamente, fíjate, amigo, queda descartado el inciso A, porque no empieza con 1C, aquí tienes 1B, queda descartado, y aquí tienes 1D, queda descartado. No hay otra respuesta más que el inciso C, ¿cierto? No hay otra respuesta más que el inciso C. Entonces, trata de hacer esto en estos exámenes para que ganes tiempo y puedas revisar incluso al final tus respuestas, ¿vale? Vamos a la 43. Dice, el costo de las entradas a una función de cine es de 60 pesos para adulto y 40 pesos para niños. Si el sábado pasado asistieron 248 personas y se recaudaron 11,860 pesos, la asistencia repartida en adultos y niños es, y ahí tengo varios incisos, 48 adultos, tantos niños, etcétera. Entonces tenemos que ver cuánta gente asistió, cuántos niños y cuántos adultos. En este caso nos habla de un sistema de ecuaciones 2x2, ¿vale? Porque tienes 2 enunciados, uno que te pone a trabajar a ti, en este caso, el número de asistentes, que me dice que, por ejemplo, voy a poner X para niños y Y para adultos, puede ser cualquier variable, solamente que son distintas, porque se paga distinto por ambos. La suma de X niños más Y adultos, en este caso dice el enunciado que fueron un total de 248 personas. ¿Vale? Y ahora, la segunda ecuación te la pone con base al precio o al dinero. Aquí me dice que cada adulto paga 60 pesos y cada niño paga 40 pesos, ¿cierto? Entonces lo podemos, por ejemplo, poner así, 60X más 40Y, todo esto sumado debe ser igual al dinero que se recaudó, que fueron 11,860. Y en este caso tengo un sistema de ecuaciones 2x2. Recuerda tu clase, un sistema de ecuaciones 2x2 son ecuaciones lineales, pero en este caso tienes 2 incógnitas. ¿Ok? 2 incógnitas, 11,860 tenemos por acá, se me había pasado. Entonces, hay varios métodos de hacerlo. Tenemos suma y resta, tenemos sustitución, igualación, etcétera. Aquí te recomiendo rápido, como las dos variables tienen coeficiente, de la primera ecuación tienen coeficiente 1, lo voy a hacer por suma y resta. ¿Qué vas a hacer? Vas a eliminar una de las variables de la ecuación de abajo, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, quiero quitar a Y, ¿cierto? Entonces, para que ambas Y's tengan el mismo coeficiente, pero con signo contrario para que se puedan eliminar, el de abajo tiene 40, entonces toda la primera ecuación la voy a multiplicar por menos 40, ¿vale? Entonces lo voy a poner por aquí abajo, tendría menos 40x, x por menos 40x, menos 40 por Y me daría menos 40Y, y todo esto estaría igualado a 248, multiplicado por menos 40, que en este caso me daría menos 9,920, ¿cierto? Y en la parte de abajo voy a poner la otra ecuación tal y como la tenemos, que en este caso serían 60x, más 40y
y todo esto igualado, todo esto igualado a los 11,860 pesos. Fíjate, el suma y resta consiste en lo siguiente. Si te das cuenta, acá hay una variable que vamos a eliminar, para eso se suma y resta. Menos 40y más 40y me daría 0. Y entonces ya nada más nos quedaría en términos de x. Menos 40x más 60 me daría 20x. 20x es igual y sumamos menos 9,920 más 11,860 me daría 1,940. 1940. Y me queda una ecuación solamente con X, que es una de las variables que estamos encontrando. Lo voy a despejar de este lado, ya no cabe por aquí. Lo voy a poner por aquí. Tendríamos X es igual a 1940. Y este 20 que está multiplicando a la X lo vamos a pasar dividiendo. Entonces son 1940 entre 20. Esto me daría 97. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, aquí ya puedes descartar todo rápidamente. ¿Hay algún 97? Esta, inciso B, no tiene 97 ninguno de los dos. El D no tiene 97 ninguna de sus partes. Solamente el inciso C, 97 adultos y seguramente fueron 151 niños. Si tú sumas 97 más 151, nos dará las 248 personas, ¿cierto? Y entonces ahí tendremos como respuesta el inciso C. Ya sin encontrar esta segunda variable que sería Y, si la quieres encontrar, este 97 que vale X, podría sustituirlo en la ecuación número 1. Y así encontrarías que es 151 niños. Pero como vamos contra reloj, hasta ahí le dejarías y lo subrayas rápidamente, ¿vale? Vamos a la siguiente. Ahora me dice, 44. ¿Cuáles son las dimensiones de un rectángulo, cuyo perímetro es de 208 centímetros y la diferencia entre la longitud de la base y de la altura es de 24 centímetros? Entonces, aquí nos hablan de un rectángulo, lo voy a dibujar rápidamente. Trata de hacer esto si es que no entiendes muy bien el problema, y lo pones con base a lo que te dice ahí. Entonces, me dice que tiene un perímetro de 208 centímetros. Entonces, el perímetro va a ser igual a 208. Hay que formular una ecuación. No se conoce la base, no se conoce la base, por lo tanto, yo le pongo X y te dicen que su altura, tiene una diferencia, de 24. Dice, la diferencia entre la longitud de la base y la altura es de 24 centímetros. Entonces tendríamos X menos 24, la diferencia, ¿cierto? Ahora recuerda cómo obtenemos el perímetro sumando los lados. Yo sé que esta base y esta base, las dos miden X, por lo tanto tendría 2X, ¿no? X más X de arriba me daría 2X. Ahora hay que sumar estos dos términos que están, las dos alturas. Una altura mide X menos 24, entonces tienes X menos 24 también de este lado, sumados X menos 24 más X menos 24, X y X me daría nuevamente 2X, y menos 24 me daría menos 48. ¿Vale? Ahí tendría la expresión que define el perímetro. Simplificamos 2 y 2, X me da 4X y este menos 48 que está restándolo junto con los números del lado derecho me daría 208, más 48, ¿cierto? Ahí sumamos, entonces tendría X es igual a 208 más 48 me daría 256. Y ahora este 4 que está multiplicando la X, de una vez lo paso dividiendo todo entre 4 y 256 entre 4 me daría 64, ¿cierto? Entonces vas a tus incisos, solamente tienes uno que cumple con base de 64, que en este caso sería el inciso C, ¿vale? Inciso C, 64, y si quieres corroborar que la altura es 24 unidades menor que el otro, aquí por ejemplo X que ya encontramos son 64 menos 24, en este caso me daría 40 y ya tendrías la altura. 40 de altura y de base 64, inciso C. Vamos al inciso, a la pregunta 45. Dice, ordena de manera descendente el resultado de las siguientes operaciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos un cálculo rápido, habría que hacerlo.
Ajá, tengo, por ejemplo, acuérdate que se hace primero todo lo que está dentro de los paréntesis, 8 menos 5, que en este caso me daría 3, ajá, multiplicado por 1 más 2, que me da 3, menos 7 menos 4, que me da, en este caso, 3, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí tengo 3 por 3, 9, menos 3, que me daría 6 el primer resultado. Aquí hay que hacer primero la potencia, que es 3 al cuadrado, ajá, que en este caso me da 9, 9 más 2, que en este caso me daría 9 y 2, 11, más, y tienes 12 menos 9, que nos da 3, ¿cierto? Entonces, 11. Y aquí sería 11 más 3, me daría 14, ¿cierto? Y vamos con el siguiente, 10 más 17, me daría 27. Luego dice entre 7 más 8, 7 más 8 menos 6, en este caso me daría 9, y 27 entre 9 obtendríamos 3. Ajá, 9 menos 1 me da en este caso 8. Luego dice que es multiplicado por 2 más 1, que me da 3. Ajá, todo esto me daría 24. Entre 9 menos 3 me daría 6. Ajá, y entonces me quedaría 24 entre 6, que me daría 4, y vamos a ordenarlos, dice, de manera descendente. Entonces, en este caso, el más grande que tengo es el número 2, y vamos a mis incisos, descarto este y descarto este. Fíjate bien, amigo, el consejo que te di, todos estos incisos que llevamos, ajá, simplemente sabiendo el primer término, podíamos terminar este ejercicio, ¿cierto? Encontrando que este era el mayor, ajá, nos daba 2, y ya en ninguno se repetía. Desde ese rato hubiéramos seleccionado el inciso B, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta, que sería la pregunta 40, y nos dice lo siguiente: selecciona los ejemplos que representan un producto de binomios conjugados, ¿vale? Binomios conjugados, acuérdense que son dos términos que se están multiplicando, pero en este caso son conjugados porque uno va a ser positivo y uno negativo. Entonces, aquí no hay que hacer ningún cálculo, solamente ser observadores. Por ejemplo, aquí tengo negativo y negativo, este está descartado. Aquí tengo positivo y negativo, sería este, y empezaríamos con el 2. Bueno, vamos a ver cuáles otros tenemos. Positivo y positivo, descartado. Negativo y positivo sería, y tendría positivo y negativo sería. Por lo tanto, sería 2. Ajá, tendría el 2, el 4 y el 5. Busco esos incisos y tendríamos en este caso el inciso D, 2, 4 y 5, ¿vale? Ahí no estuvo muy difícil. Dice ahora 47, ordena de manera descendente el resultado de las siguientes expresiones matemáticas, ¿vale? Entonces, habría que hacerlas para ver de manera descendente por cuál empezamos. Entonces, tiene aquí raíz cuadrada, 8 al cuadrado me daría 64, menos 4 por 7, que me daría 28, y todo eso me va a quedar dividido entre 1, que prácticamente no lo pongo porque todo entre 1 me da el mismo número, ajá, y ahí tendríamos 64 menos 28, me daría raíz cuadrada de 36, que eso es igual a 6, ¿vale? Soluciono el otro, tengo 4 dividido entre raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que son 4 por 4 me da 16, ajá, y 2 por 0, en este caso, que me da 0. Entonces, no lo pongo, tendría 4 entre raíz cuadrada de 16, me da 4, 4 entre 4 tendría un 1 de resultado. Luego tengo raíz cúbica de 81 entre 3, que me da 27, y la raíz cúbica de 27, en este caso es 3. 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Sería el resultado, ¿vale? Y por último tenemos raíz cuadrada de 29 menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4. Ajá, 29 menos 4 me da, 29 menos 4 me da 25, raíz cuadrada de 25, obtendríamos nosotros entonces un 5, y dice que va de manera descendente. En este caso, tendríamos primero el más grande, que es este 6 que nos dio, que es el número 1, entonces descartamos el inciso D, estaríamos entre estos dos, ¿vale? Vamos a ver cuál. Luego sería el 4, porque del 6, ajá, el siguiente número más grande que tenemos es el 5. Entonces aquí tendríamos 1,4, nada más corroboramos, tendríamos luego el 3, que es el número 3, y el 1, que es el número 2. Entonces nuestra respuesta sería el inciso B. Vamos a la 48. Elige las factorizaciones
correctas, ¿vale? Elige las factorizaciones correctas. Y entonces vamos a ver qué pasa aquí con esta pregunta. Ajá, 48, las factorizaciones. Entonces, acuérdate, ya están aquí factorizadas y para poderlas corroborar rápidamente, ajá, las X, pues sabemos que se separaron. Ajá, ahí no hay tanto problema. Y entonces, para ver que estás bien, vas a multiplicar. Recuerda, los dos números de los extremos multiplicados, ajá, te deben dar el tercer término, que en este caso es un menos 36, y esos dos números restados o sumados, que en este caso es menos 9, menos 4, te deben dar el segundo término. Así es como vas a saber que esto está bien, ¿vale? Entonces vamos a verlo por acá. Por ejemplo, aquí tengo menos 9 por menos 4, me da 36 positivo, y en este caso me dice que tengo un menos 36, entonces ahí inmediatamente lo descartas. Vamos con el otro, menos 8 por menos 1, en este caso me da 8 positivo, aquí tenemos un 7, queda descartado. En el otro tenemos más 4 por menos 13, en este caso me daría menos 12 y aquí tengo un 12 positivo, queda descartado. Y aquí hay algo curioso entonces en este ejercicio. Tengo menos 3 por menos 2 me daría 6. Y aquí, por ejemplo, menos 3 menos 2 sí me da menos 5. Esta sí estaría correcta. Vamos al siguiente. 8 positivo por menos 5 me da menos 40, cumple. Y 8 menos 5 me da 3. Entonces es correcto. Aquí, abusados, tengo entonces, que es el 4 y el 5. Aquí tengo un 4 y un 5, aquí tengo un 4 y un 5. Estos quedan descartados y estos quedan descartados. Aquí me parece que entonces el examen debe tener algún error. Ajá, en alguno de los incisos, probablemente sea en este. Ajá, porque tengo 4 y 3, me da 12. Tal vez aquí debería ser positivo para que me dé más 12 y 4 más 3 positivo me dé 7. Y así cumplamos que sea 3, 4 y 5, o sea, el inciso D, ¿vale? Pero aquí no sé qué pasó. Está correcta la 4 y la 5 y las otras 3 están mal, ¿vale? Puedes corroborarlo multiplicando los binomios y vas a ver que el trinomio no te da, ¿vale? Entonces dice, ahora pregunta 9, dos de los ángulos de un triángulo suman 128 grados, el tercer ángulo excede en 6 grados al menor de los otros dos. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Y aquí pues podemos aplicar una ecuación, por ejemplo, para poder solucionar esto. Me dice que el primer ángulo, pues obviamente no se conoce, le puedo poner una incógnita que le pongo X. El segundo ángulo tampoco lo conozco, lo único que sé es que sumado el primero y el segundo me da 128. Entonces puedo decir que el segundo es 128 grados menos lo que vale X, ¿cierto? Menos lo que vale el primer ángulo. Y también tenemos que el tercer ángulo, ajá, para esto voy a ocupar otra letra que sea Y, por ejemplo. Me dice que el tercer ángulo, ajá, es lo que mide el primer ángulo más 6 grados mayor. Ajá, me dice el tercer ángulo excede al menor, ajá, en 6 grados al menor. Entonces le pongo X más 6, ¿vale? Ahora recordemos que la sumatoria de los tres ángulos de cualquier triángulo me da 180 grados y puedo entonces ocupar estas incógnitas que tengo para representarlo y encontrar lo que estamos buscando. Por ejemplo, me dice X más, ajá, el segundo ángulo que es 128 menos X, más el tercer ángulo que no conocemos, que vamos a utilizar nada más el valor de Y. Todo eso es igual a 180 grados. ¿Para qué hago esto? Para, por ejemplo, aquí eliminar una de las variables. Tengo X positiva con esta X negativa, se irían, ajá, se vuelven 0. 1X menos 1X me da 0, entonces me quedaría 128, ajá, más Y es igual a 180 grados. Aquí despejamos a Y, ahí conoceríamos al tercer ángulo, tendría 180 grados menos más 128 que está sumando, lo paso de forma negativa, menos 128 o restando, y tendríamos ahí el valor Y es 180 menos 128, me daría 52
grados. Y entonces sería el inciso A, ya sin involucrarte en cuánto vale el primer ángulo, el segundo ángulo, solamente te piden cuánto mide el tercer ángulo. Si quieres corroborarlo, habría que sumar los otros y que nos dé 180. Aquí se ve un poquito borrosa en la siguiente pregunta, me dice, los ángulos interiores de un triángulo, son 46, 82 y 52. Dice, ¿qué porcentaje representa el ángulo más grande? ¿Qué porcentaje representa el ángulo más grande? Aquí no hay otra cosa más que una regla de 3. Como te decía en el ejercicio anterior, los 3 ángulos sumados te deben dar 180 y eso equivale al 100%, que en este caso si hablamos de un porcentaje. Y entonces me dicen, ¿a qué porcentaje equivale el mayor? El mayor son 82 grados y entonces quiero saber a qué porcentaje equivale. Le pongo una X y aquí aplicamos entonces una regla de 3. El 82 lo multiplico por 100, 82 por 100, que me daría 8,200. Y lo que me salga lo voy a dividir entre 180, ¿cierto? Entonces me daría 82 por 100, 8,200 entre 180 me daría 45,55%. Y eso sería a lo que equivale en porcentaje el ángulo más grande, inciso A. Vamos a la pregunta 52, dice, ¿cuánto suman los ángulos interiores de un hexágono? Ángulos interiores de un hexágono. Esta fórmula ya la habíamos ocupado anteriormente. Dice que es 180 por n menos 2. En este caso se utiliza n menos 2 porque esto me indica la cantidad de triángulos que se pueden formar en cualquier polígono. Y sabemos que los triángulos tienen 180 grados, por eso se multiplica por 180, donde n es el número de lados. Entonces dice 180 multiplicado por n, que en este caso hablamos de un hexágono, serían 6 menos 2, tendría 6 menos 2 me daría 4 y por lo tanto solamente habría que multiplicar 180 multiplicado por 4 me daría 720 grados y diríamos que entonces la respuesta es el inciso D, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta, 53, nuevamente algo de álgebra. Dice, selecciona las expresiones desarrolladas correctamente. Hay que seleccionar las que están desarrolladas correctamente. Si te das cuenta, tengo puros binomios. Por ejemplo, aquí habrá que solucionarlos. Por ejemplo, aquí tengo 2x menos 3 al cuadrado. Sabemos que eso es lo mismo que multiplicar 2x menos 3, dos veces, o sea, por 2x menos 3, ¿cierto? Aquí quedaría. Entonces, para resolver esto, multiplicamos término a término. El primer término de la izquierda lo multiplicamos por los dos de la derecha y luego el segundo término por los dos de la derecha y simplificamos. Aquí tengo 2x por 2x, me daría 4x al cuadrado, hasta aquí parece que va bien, y luego 2x por menos 3 me daría menos 6x, y luego el segundo término, menos 3 por 2 me daría menos 6x, y menos 3 por menos 3 me daría más 9. Y aquí vemos que está mal. Este estaría descartado, el del 1, porque tendría 4x y si simplificamos me daría menos 6 menos 6x, me daría menos 12x y ese término no aparece aquí. Por lo tanto, este está descartado y descarto los incisos que tienen al 1, que sería el A, que sería el B y nos queda entre el C y el D. ¿Vale? Así es como le vamos a ir haciendo. Entonces, vamos con el segundo. El segundo dice 3x más 1 al cuadrado. Entonces, tendría aquí 3x más 1. Todo eso es al cuadrado. Entonces, multiplica dos veces por sí mismo. 3x más 1. Y nuevamente aplico esa propiedad distributiva. Término a término. 3x por 3x me daría 9x al cuadrado. Hasta ahí va bien. 3x por 1 me da más 3x. Y luego tengo 1 por x, me daría más 3x. Ahí ya varía 6x y aquí parece que sí están. Y 1 por 1 me da 1 más 1. Entonces tendría 9x al cuadrado. Simplifico esto. Más 6x me daría más 1. Por lo tanto, este sí está bien. Y aquí pues tendríamos que solucionar otro porque los dos tienen al 2, ¿cierto? Vamos con x menos 3 por x más 3. Entonces tengo x por x, aquí ya está
casi solucionado. X por X me daría este X cuadrada. X por 3 me daría 3X. Ajá, entonces tendría X cuadrada más 3X. Y luego tengo 3 negativo por X, me daría menos 3X. Y aquí es donde se cancelan estas dos. Y menos 3 por más 3 me daría menos 9. Ese también está bien. Y los dos lo tienes. Si te das cuenta, tienes 2 y 3, 2 y 3. Y aquí está por, ya con este se definiría si es el inciso C o el inciso D. Aquí tengo 4 y aquí tengo el 5. Entonces tengo X más 5 por X más 5 o X más 5 al cuadrado. Tendría X más 5 multiplicado por X más 5. Ajá, nuevamente mi propiedad distributiva. Tengo X por X, X al cuadrado. X por 5 me daría 5X. Ahora el otro término, 5 por X me daría 5X. Y 5 por 5 me daría 25, ¿cierto? Y aquí vamos a ver entonces, dice X cuadrada, simplificamos, 5 y 5 me daría 10X y me daría más 25. Y esto no aparece aquí, aquí nada más dice X cuadrada más 25. Por lo tanto, el 4 está mal y nuestra solución sería el inciso D. ¿Por qué? Porque el inciso C maneja que es el 4. Y ya sin hacer los otros dos, ajá, ya nos iríamos por el inciso D. Así es como hay que ir descartando algunas soluciones. Me dice la siguiente. Elige las razones trigonométricas correctas tomando como referencia la siguiente figura. Aquí manejamos las básicas, que es el seno, coseno y la tangente. Recordemos, el seno es igual a cateto opuesto sobre tu hipotenusa o la hipotenusa del triángulo. Coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿vale? Y aquí vamos viendo entonces cuáles son los que están correctos, ¿vale? Por ejemplo, dice seno del ángulo A, entonces aquí está tomando como referencia a este ángulo A, por lo tanto, el valor opuesto, ajá, en este caso el segmento de 4 sería cateto opuesto, el segmento de 3 sería tu cateto adyacente y la hipotenusa siempre va a ser el segmento más largo, ajá, o la diagonal, también lo identificamos como diagonal. Entonces, seno de A, ajá, cateto opuesto, que en este caso es 4, sobre la hipotenusa, que en este caso es 5. Entonces, el inciso A es correcto. Aquí debería tener números, me imagino. Ajá, porque aquí tenemos en las respuestas números. El 1 es correcto y entonces descartamos el inciso C y el inciso D inmediatamente. Entonces, vamos a el siguiente. Aquí si está bien el 2 sería el inciso A y si no está bien el 2 sería el inciso B, ¿vale? Entonces dice coseno del ángulo B. El ángulo B es el que está de este lado y aquí cambia el cateto opuesto. Ahora el cateto opuesto sería el de 3. Este 4 sería cateto adyacente y la hipotenusa sigue siendo el mismo. Entonces me dice coseno cateto adyacente sería 4 y la hipotenusa sería 5, 4 quintos o 4 entre 5. Y aquí vemos que el 2 está mal. Por lo tanto, mi respuesta sería el inciso B. Y aquí lo vamos a corroborar ya nada más para ver la tangente. Tangente del ángulo A, cateto opuesto. En este caso sería 4 y cateto adyacente sería 3. Ajá, y esa sería mi respuesta correcta, el inciso B, ¿vale? Sin hacer tanto cálculo. Dice 55, ordena de menor a mayor la medida de la hipotenusa de acuerdo de cada uno de los siguientes triángulos rectángulos, ¿vale? Entonces aquí queremos de menor a mayor la hipotenusa. Entonces recordemos que la hipotenusa nosotros la vamos a sacar como la raíz cuadrada, ajá, de la resta, perdón, de la suma de los dos catetos, ajá, del cuadrado de los dos catetos. En este caso sería 2 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿vale? Entonces, para no hacer tanto cálculo, aquí te recomiendo que nada más haga lo siguiente. 2 al cuadrado me da 4, ajá, entonces sería 4 y sería 8 al cuadrado, que me daría 8 por 8, 64. Entonces tendría 64 más 4 me daría raíz cuadrada de 68 y no la calculas, así la dejas porque todo nos va a dar en términos de raíces cuadradas. Fíjate, tengo 5 al cuadrado, me da 25, ajá. Luego sería 7 al cuadrado, me da 49, ajá. Y aquí sumo 25 más 49, que me daría 74.
4 me parece, raíz cuadrada de 74, me voy a la de acá, la 4, son 6 al cuadrado, me da 36, ajá, más los otros 6 al cuadrado me da 36, eso me daría raíz cuadrada de 72, ¿vale? Y así los vamos a ir ordenando por de menor a mayor de acuerdo a la raíz que tengamos sin conocerla. 4 al cuadrado me da 4 por 4, 16, ajá, más 7 por 7 me da 49, ¿vale? Entonces tendría 16 más 49, me daría raíz cuadrada de 65. Y empezamos entonces a ordenarlo de menor a mayor. La raíz más pequeña que tengo es la de raíz cuadrada de 65, por lo tanto descarto este porque empieza con 3 y estaría entre el C y el D, ¿vale? De ahí la siguiente que sigue es la raíz cuadrada de, es de menor a mayor. Entonces sería la 1, que es la de 68, entonces tendría 3, 1, y ya damos por hecho que es el inciso C. Ya nada más para corroborar, de la raíz de 68 me sigo a la raíz de 72, que es el número 4, y de ahí a la raíz de 74, que es el número 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. 56 dice, elige las operaciones que dan como resultado un valor negativo, ¿vale? Aquí vamos a ver valor negativo y podemos aplicar rápido pues las operaciones. O ir descartándolas. Por ejemplo, aquí el número 1, tengo, acuérdate, jerarquía de operaciones, primero hago multiplicación, entonces me daría 12 menos 4 por 4 me daría menos 16, y luego tengo más, ajá, hago esta división, 10 entre 5 me da 2. Y aquí tengo, entonces me queda 12 menos 16, ajá, que me daría menos 4, más 2, que me daría menos 2. Entonces dice, elige las operaciones que te dan como resultado un valor negativo. El 1 sí tiene un valor negativo, entonces pues nos descartamos al C y al D. Estaría entre el A y el B, porque son los que empiezan con el 1. Entonces vamos a ver al 2. Si el 2 nos da negativo, sería el inciso A, y si no nos da, nos iríamos al inciso B, porque daríamos por hecho que ya no se toma en cuenta el 2. Entonces, abusado siempre con ese tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, ahora dice, tengo 2. 2, 2, 2, 2, dice, tengo primero la división, ajá, tengo 2 más 14 entre 2 me da 7, y luego tendríamos esta multiplicación de menos 3 por 4 me daría menos 12, ajá, y aplicamos esto, entonces dice 2 más 7 me da 9, 9 menos 12 me daría menos 3, entonces quiere decir que también este tiene valor negativo, entonces dice 1, 2, damos por hecho que es el inciso A, porque aquí no está metiendo al 2 en el inciso B, y los otros dos quedaron descartados, ¿vale? Y ya sin hacer tantas operaciones. Vamos a la pregunta 57. Dice ahora, selecciona las expresiones que representan ecuaciones lineales. Aquí está muy fácil, una ecuación lineal, acuérdate que se compone por variables, ajá, y su variable tiene un exponente mayor a 1, o en este caso vemos que es la X solita, ¿cierto? Pero aquí tiene exponente 1. Ajá, entonces tiene 3X menos X más 4 más 2 igual a 0. Esta sería una ecuación. La segunda tiene una variable cuadrática, por lo tanto no es una ecuación lineal, ya sería una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. La número 3 dice 2.5 más 1.3X igual a 5.1, también es una ecuación porque tiene una variable con exponente 1. La número 4 dice 3 cuartos más 1 medio de X igual a 13 cuartos, también es una ecuación. Ajá. Y nos vamos a la siguiente, 6.4 menos 3.9, aquí no tengo ninguna variable, no es una ecuación, y luego dice 3x igual a x, 3x, perdón, igual a 3, también es una ecuación, por lo tanto es 1, 3, 4 y 6, 1, 3, 4 y 6 sería mi inciso C, 1, 3, 4 y 6. Acuérdate entonces cómo son las ecuaciones de primer grado. Vamos a la 58. Dice, ¿cuál es el volumen de un cono circular recto de 3 centímetros de radio y 4 de altura?
Aquí, por ejemplo, fíjate, inciso A, inciso B, inciso C, todos los incisos me manejan en términos de pi. Quiere decir que ahí no vamos a multiplicar por 3.1416. Eso es padre en este tipo de exámenes porque, si no mal recuerdo, no podemos llevar calculadora. Y aquí recordamos entonces la fórmula del volumen, que es pi por el radio al cuadrado, que sería el área de la base, todo por la altura que tenga, en este caso, este cono, y todo dividido entre 3, ¿vale? Entonces sustituimos, el valor de pi no lo sustituyo porque los resultados me lo dan en términos de pi, y dice radio al cuadrado, el radio es de 3, al cuadrado, todo por su altura, que en este caso la altura es de 4, y todo esto que me salga lo voy a dividir entre 3, ¿vale? Entonces vamos a hacer primero lo de abajo, lo de arriba, perdón, 3 al cuadrado me da 9, 3 por 3, 9, y 9 por 4 me da 36, 9 por 4, 36, 36 veces pi, 9 por 4, 36 por pi, y todo dividido entre 3. Entonces 36 pi entre 3 me da 12 veces pi o 12 pi, y aquí solamente tengo un inciso correcto, que sería el inciso de 12 pi, ¿vale? Vamos a la pregunta 59, dice, ordena de menor a mayor el valor de las áreas de las siguientes figuras geométricas, ¿vale? De menor a mayor. Entonces dice triángulo, rectángulo con catetos de 3 y 2. Para todos los triángulos, acuérdate que es base por altura sobre 2. En este caso tendría 3 por 2, que me da 6 entre 2, que me daría 3. 3 centímetros cuadrados, voy al cuadrado, el cuadrado dice que es 2 de lado, entonces 2 por 2 me da 4 de área, ¿cierto? Aquí te pongo 2 por 2, o lado por lado sería 4. Círculo, en este caso es pi por radio al cuadrado, como ese ratito, pi por radio al cuadrado, en este caso es el valor de pi, que serían 3.1416, si lo quieres tomar así, por radio al cuadrado, que en este caso es 1 al cuadrado. Aquí no está difícil, 1 al cuadrado me da 1 por 3.1416, el área sería de 3.1416. Y ahí ya vamos viendo de menor a mayor. Rectángulo de base 1.8 por 2. Entonces sería base por altura 1.8 por 2, me daría 3.6 centímetros cuadrados de área. Entonces empezamos de menor a mayor. El más pequeño es el número 1 y entonces descartamos, por ejemplo, el de, tengo 1 aquí, 1 y 1. Luego, de menor a mayor, el después sigue a 3.1416, que sería el número 3, y por lo tanto ya tengo una solución, sería 1, 3, lo corroboramos nada más. Después seguiría, seguiría entonces 3.1416, nos vamos con 3.6, que sería el 4. Ok, aquí parece que hay algo extraño, que sería el 4, el 4, y después seguiríamos con, ay no, aquí estamos mal, perdón, no es el inciso B, aquí me acabo de dar cuenta, si lo vamos ordenando, seríamos primero el número 1, que era el del triángulo, que era igual a 3, ¿cierto? Después nos fuimos con el 3.1416, que es el que le sigue, que es este de 3. No tenía por qué haberlo descartado, perdón. Y luego vamos con de 3.1416, sigue 3.6, que sería el del rectángulo, que sería el número 4, y luego el que nos dio 4 de área, que era el del cuadrado, que era el número 2. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C, ¿vale? Y abusados, a la hora de ordenarlos. Y aquí teníamos la 59, tenemos la 60 y con esto terminamos con lenguaje algebraico. Dice, relaciona la expresión algebraica con el lenguaje cotidiano, ¿vale? Y entonces tenemos, aquí me parece que no copié bien, no le copié bien a los incisos, pero bueno, los voy a ayudar a ordenarlos, ¿vale? Para que los vayamos viendo. Entonces, vamos a empezar, si quieres, con la parte de los incisos. Me dice, la suma de los cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números. En este caso, sumo dos números que podría ser X y Y, y los dos números están elevados al cuadrado. Entonces sería el inciso A con el 3. Luego dice B, la diferencia del triple de un número menos el cuadrado de otro.
Cuando hablamos de diferencia, estoy hablando de resta y dice que es el triple de un número. Entonces aquí tengo el doble y aquí tendría triple. El triple de un número menos el cuadrado del otro, o sea, menos y al cuadrado. Sería el inciso B. Vamos al inciso C. El cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado de la suma de dos números. En este caso me dice que se está elevando al cuadrado, pero antes de eso los dos números están sumando. Entonces sería el número 4 con la C y finalmente pues el 2 con el D. La diferencia del doble, y acuérdate que diferencia es resta, la diferencia del doble de un número menos el cubo de otro número, menos Y al cubo. Ahí tendríamos la respuesta correcta, ¿vale? Pues hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Un video bastante largo, bastante amplia esta guía del Comipems del Instituto Politécnico Nacional. Te recomiendo que lo pases a tus compañeros porque sí está muy amplio, sí se ven varios de los temas que vimos alrededor de toda la secundaria, sobre todo de tercero. Entonces, estúdialo, por favor. Te recuerdo, en el canal ya tengo el de matemáticas, física, química, biología y física, química, biología, matemáticas de la UNAM. Aquí en la descripción te voy a dejar los enlaces para que los cheques y los puedas compartir. Nos vemos.